Que Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Estás en el mejor lugar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Bueno, de mi parte también, bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Es hermoso estar acá los viernes, los domingos, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar un tema hoy, hermanos, que Dios nos ha permitido. Espero y este tema nos ayude, hermanos, a crecer espiritualmente, que es lo más importante, ¿no? La Biblia, el trabajo de la Biblia es que nosotros la escudriñemos y podamos crecer espiritualmente, ya que para arriba se nos hace un poco difícil, ya nos quedamos chaparritos, bueno, en mi caso, pero sí necesitamos escudriñar la palabra. Vamos a ir a nuestra primera cita, hermanos. Vamos a ir a Romanos 1:16, capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, versos 16, y vamos a leer hasta el 17. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ore por mí, hermano, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites estar en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Padre, personalmente te pido que me ayudes, Señor. Pon gracia, Señor, para con mis hermanos. Pon de nuevo en mi boca. Quita todo argumento que yo pueda traer en mi mente, Señor. Y me sujeto, Señor, a lo que tu Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, a hablar tu santa palabra, Padre. Bendice a mis hermanos, abre sus corazones, Señor, también para que esta palabra sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Todos leímos ahí, ¿verdad? En Romanos 1:16 al 17. Bueno, buenas noches, hermanos, de nuevo. Vamos a tratar un tema, ya más o menos ustedes que son lectores de la Biblia, ya leyeron el pasaje de la intro, ya más o menos ustedes ya saben de qué se trata el mensaje. Vamos a hablar, hermanos, pues precisamente del mensaje de la salvación. ¿Cuántos han escuchado ese mensaje? Amén. Todos, ¿verdad? Todos en algún momento lo escuchamos. Algunos, pues por la gracia de Dios, procedimos a recibirlo en nuestro corazón. Y bueno, pues estamos acá, ¿no? Con alegría y gozo, siguiendo escuchando el Evangelio, porque nunca vamos a parar hasta que nos muramos, hermano. Nuestro tema hoy se llaman las buenas nuevas. ¿A quiénes les gustan las buenas nuevas? A todos, ¿no? Bueno, si no le gusta a usted, me las manda a mí. Dígale, voy a darle la buena noticia al hermano Juan. De repente, pues usted tiene su esposa, están casados, obviamente, solteros iba a decir, están casados y están buscando tener un hijo, y de repente pues su esposa queda embarazada y ella, pues la primera que se da cuenta, ¿no? Uno no sabe nada. Y ella está calladita ahí, cuzuca, y de repente dice: te tengo una buena noticia. Y dice usted: bueno, ¿qué pasó? ¿Que nos van a regalar la casa o nos van a regalar el carro? No, estoy embarazada. Y el esposo ya sabe, ¿no? Se alegra y tira la casa por la ventana, luego la vuelve a meter, porque imagínense, es una felicidad. Esas son las buenas nuevas, eso es algo nuevo que nos pueden dar acá, ¿no? De repente usted trabaja asalariado en su trabajo y le dice al jefe: te tengo una buena noticia, por ser un buen empleado te voy a subir el sueldo. Y usted, de verdad, wow, qué bonito. A todos nos gusta recibir buenas nuevas. Pero ¿qué pasa cuando vienen las malas nuevas, ¿no? Una mala noticia. Ya eso no nos gusta, ¿no? Nos ponemos serios, nos ponemos tristes. Es más, hay otros hasta nos hacen sufrir más. Dice: tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál querés? Como para torturarlo más a uno, y uno empieza como a negociar: ¿será la buena, será la mala? Bueno, pues nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido la mejor noticia que ningún humano puede rebasar a recibir. Nadie puede decir: no, yo tengo una mejor noticia que el mensaje de la salvación.
que el mensaje del Evangelio de Dios. Este mensaje, hermano, desafortunadamente, pues se ha ido olvidando. Aunque usted no lo crea, irónicamente, fue uno de los mandatos que Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo predicando el Evangelio, prediquen, bauticen. Pero desafortunadamente, hermanos, el mensaje del Evangelio se ha ido como olvidando, se ha ido perdiendo la esencia del verdadero mensaje que el Señor Jesús nos mandó a dar. Aparentemente, hermanos, muchos piensan de que Jesús se quedó corto con el mensaje. Piensan de que pues ese mensaje ya está muy ortodoxo, está muy viejo ya. Ya la gente quiere cosas nuevas. Ya la gente, ese mensaje de que Jesús hace 2000 años murió y que está prometiendo que va a venir y no viene, ya a ellos le queda corto. Leímos ahí en el pasaje, hermano, en donde habla el apóstol Pablo a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, hermanos, sufrió como usted no tiene una idea por este mensaje. Lo latigaron, lo golpearon, le hicieron de todo, pero dice que él no se avergonzaba de ese mensaje. Dice porque es poder de Dios. Esa palabra poder, hermano, en el original, si usted la busca, dice que es dínamos. De ahí donde se deriva la palabra dinamita, lo que provoca una explosión. Este mensaje, hermano, es tan poderoso en la vida de un ser humano que cuando el Espíritu Santo se lo revela, no puede soportarlo. No puede quedarse de pie y decir lo rechazo, sino que cede a aceptar el mensaje. Pero como se ha venido mixteando, se ha venido corrompiendo, muchos pues le han puesto un poquito de psicología, un poquito de como dicen por ahí coloquialmente, le han puesto un poco de salsa a los tacos como para que hacerlo más ameno, porque consideran de que solo repetir el mensaje, se ha vuelto un poco aburrido. Muchas veces no se respeta su contenido, y al no respetar su contenido, hermano, no lo anunciamos de la manera correcta, y ese es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo anunciamos de la manera correcta, no cumples con los requisitos que debe tener ese mensaje para que sea eficaz en la vida de las personas para salvación, si no se presenta el mensaje correcto. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Porque muchas personas dicen: bueno, sí, a mí me evangelizaron, yo escucho hablar del Evangelio, pero en realidad, ¿qué es? ¿Qué habla el Evangelio? Bueno, en pocas palabras yo le podría decir, hermano, que el Evangelio, número uno, es el mensaje evangelizador, es el Evangelio de Cristo y el de Él crucificado. Es el mensaje del pecador y del hombre y de la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón de Dios, de un nuevo nacimiento y de una vida nueva por el don del Espíritu Santo. Ese es en pocas palabras resumido. Hay muchos conceptos de lo que es el Evangelio, pero hoy solo vamos a tratar, hermanos, vamos a tratar de ver 4 puntos, tratar de descubrir qué es el Evangelio realmente. Si yo realmente he escuchado el Evangelio o he escuchado otro tipo de filosofía, si yo realmente creo en el Evangelio, porque lo podría haber escuchado, pero yo realmente estoy creyendo en ese Evangelio. Vamos a ver, hermano, 4 puntos. El primer punto, hermanos, es que el Evangelio es un mensaje que habla acerca de Dios. Vamos a ver Romanos 1:20, búsquelo por favor. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios, hermanos, se ha dado a conocer al ser humano. Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué requiere de nosotros. Nos dice que le debemos nuestra existencia y que siempre estamos bajo su mirada, y que nos hizo para adorarle y servirle, y para expresar nuestra alabanza y vivir una vida que le dé la gloria a Él. Esta verdad es fundamentalmente, hermanos, de que nosotros la debemos de entender. ¿Quién es Dios en nuestra vida? O ¿quién es Dios? Aunque hay muchas personas allá afuera
que no son cristianas, pero cuando usted les presenta el evangelio, lo primero que uno le tiene que dar a entender a ellos, ¿quién es Dios? Es aquí en donde nosotros nos damos cuenta la dependencia de Dios como creador en nuestra vida. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo trataba de usar esta sabiduría. Mire que cuando el apóstol Pablo le fue a predicar, por ejemplo, le predicaba a los judíos, él no necesitaba decirle a los judíos quién era, que ellos eran como humanidad, criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya daba por sentado en ellos ese conocimiento, porque ellos creían en el Antiguo Testamento. Pero cuando le tocaba irle a predicar a los gentiles, él se iba desde el principio. ¿Y de dónde era el principio? Les presentaba un Dios como creador. Pablo venía y les explicaba a ellos como un Dios creador, como un Dios que todo desde el principio él estuvo al tanto de todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque los griegos ellos no sabían eso. Ellos tenían otra filosofía. Entonces Pablo empezaba desde abajo y ese es el evangelio. Empezar a explicar y a enseñarle a las personas quién es Dios. Mire, por ejemplo, cuando los atenienses le preguntaron a él, bueno, y explícanos de qué Dios estás hablando. ¿Se recuerda? Hace poco el pastor citó este pasaje en Hechos 17:24, cuando él se enfrentó a los atenienses, que ahí estaban dos grupos. ¿Alguien se recuerda cuáles eran esos dos grupos? Estaban los epicúreos y los otros, ¿quiénes eran? Los estoicos. Ellos le dijeron, cuéntanos de qué Dios está hablando. Y ahí vamos a leer en Hechos 17:24, para que vayamos viendo cómo el apóstol Pablo se fue y les explicó a ellos de qué Dios estaba hablando. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Esta lección es básica, hermano, en nosotros, ¿ve? De saber quién es Dios. Escuchamos hace poco la explicación de ese pasaje, que Dios está pendiente de todos nosotros, hermano, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros andamos. Y Pablo le explica a ellos esto. ¿Por qué no se lo explicó a los judíos? Porque ellos más o menos sabían, cuál era la función de Dios en la humanidad. Lo único Pablo que le dijo a ellos era que le recalcaba que Jesucristo era en donde se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero ahí nosotros debemos de conocer quién es Dios. El evangelio comienza enseñándonos que nosotros como criaturas dependemos, hermanos, dependemos totalmente de Dios, y que Él como creador tiene derecho absoluto sobre todas sus criaturas. Nadie se manda libremente aquí. Hay un Dios creador, hay un Dios que todo lo tiene. Solo cuando hemos comprendido esto, podemos ver lo que es el pecado. Y solo cuando hemos comprendido qué es el pecado, podremos comprender las buenas nuevas de salvación del pecado. Porque ese es un problema, hermano. Muchas veces nosotros le decimos a alguien que está condenado, pero esa persona no entiende, porque no entiende quién es Dios, no sabe quién es Dios. Usted va caminando por el parque y se encuentra una persona y le dice, ¿tú sabías que tú eres libre? Y dice la persona, sí, soy libre. Bueno, ¿y qué pasa si te digo que estás preso? Dice, no, pues yo estoy libre, ando en el parque caminando. ¿Cuál es la reacción de esa persona a esa pregunta? Para empezar, lo va a tildar de loco. Dice, esta persona está loca, no va a tener sentido. Pero ¿qué pasa si usted va a una cárcel y le dice al preso, ahorita el abogado te dijo de que ya eres libre? Ese preso se va a sentir emocionado, feliz. ¿Por qué? Porque él entiende su condición de preso. Eso es muchas veces lo que pasa también lo mismo con personas de que no conocen a Dios. Y al no conocer a Dios, no conocen su condición de pecado, la enemistad que hay de la humanidad con Dios. Y eso es lo que nos condena. Eso es lo que nos condena. Es algo similar lo que pasa en esta ilustración.
El preso dice, bueno, ahora soy libre, se pone contento y trata de salir lo más rápido que pueda. Pero el otro no le puso mucha atención. Tenemos que saber, hermano, lo que significa llamar creador a Dios antes de captar lo que significa redentor. Porque si nosotros recibimos a Dios como redentor, pero nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Sí, no, Él me salvó, Él es mi redentor, pero es que Dios dice que hagamos esto y esto. Bueno, pero tal vez, pero es que Dios es mi redentor. Tenemos que conocer a Dios en todas las áreas de Él. Por eso hay una ciencia que se llama teología. Eso todo el estudio que tiene que ver con Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos hasta dentro de la iglesia y no conocemos de Dios. Y es muy importante. El conocimiento trae solidez a nuestras vidas. Nosotros empezamos a confiar en un Dios que sabemos que es un Dios creador, que Él creó el cielo, la tierra, que todo lo que se mueve, Él lo sostiene con su mano. ¿Cuántos creen eso acá? Todos, hermanos, deberíamos de creer eso. Ya vimos el punto número 1, que el Evangelio habla acerca de Dios. Vamos a pasar al punto número 2. El Evangelio, hermano, es un mensaje acerca del pecado también. Dice Romanos 3:23, búsquelo por favor. Romanos 3:23 dice, por cuanto algunos pecaron, todos, perdón hermanos, que mi Biblia, serio, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio nos explica cómo hemos fallado en cumplir las normas de Dios. Nos dice cómo llegamos a ser culpables, inmundos y dependientes del pecado y cómo estamos bajo la ira de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Nos enseña que la razón por la que pecamos continuamente es porque somos por naturaleza pecadores. No hay nada, hermano, que nosotros, nuestra propia humanidad, podamos hacer para reconciliarnos con Dios y mucho menos conseguir su favor. Nada que nosotros podamos hacer humanamente. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? No podemos llegar a conocer al Cristo que salva del pecado hasta no haber comprendido nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. El hombre tiene una necesidad, hermano, de reconciliarse con Dios y nuestra incapacidad de lograrlo por nosotros mismos. No podemos saltar directamente a Dios sin antes conocer de Jesús, sin antes conocer cuál es nuestra condición de pecado. Dios está acá, yo estoy al otro extremo, pero yo no puedo ir donde Él. Es imposible que yo lo pueda hacer, porque yo estoy enemistado con Dios. Dios está enemistado conmigo por mi pecado. Por mi pecado. Está Jesús en medio, pero yo no puedo saltarme a Jesús. Hay un camino que seguir. Pero aquí se comete un error, hermanos. Vamos a ver unos errores que cometemos muchas veces a la hora de exponer el Evangelio a una persona. Ya sabemos que el Evangelio son buenas nuevas. Cuando vamos a evangelizar a alguien o de repente cuando estamos hablando del Evangelio. Muchas veces, hermano, durante la vida conocemos a personas que les ha ido, hermano, de la patada, hermano. Terrible. Tienen problemas psicológicos, problemas en el trabajo, tienen problemas familiares, tienen unos problemas. Entonces viene usted como cristiano, ¿no? Usted llega, hola, la puerta, le abre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿nos permite hablar un momento? Sí. Y bueno, usted se calla porque la que quiere hablar es la persona, ¿no? Y la persona le cuenta todos sus problemas. Nosotros cometemos un error. Lo vemos como una víctima y decimos, este necesita de Cristo. Sí, hermano, decimos, este necesita de Cristo. ¿Por qué? No, hombre, que este le va mal. Y como nosotros muchas veces sobreentendemos, recibe a Cristo y olvídese, se le acabaron sus problemas. Porque muchas veces, hermanos, conocemos un evangelio errado. Y ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de la Biblia. Yo no digo, hermano, que Cristo no puede hacer un milagro en la vida de esa persona. Pero en la Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos enseña de que nosotros debemos de predicarle a esa persona, mostrarle quién es Cristo, cuál es su condición y luego la salida que esa persona puede tomar para su alma. Pero yo no puedo llegar a pretender de llegar donde esa persona, hablar, esperar que él hable o venir yo a manipular sus pensamientos y decirle, sí, yo sé que le ha ido mal. Está terrible.
No, usted sí, la dejó el esposo o la dejó la señora. No haya que hacer, está enfermo, lo corrieron del trabajo y cuando ya está bañado en lágrimas, decir, usted lo que necesita es a Cristo. Le presentamos a Cristo, hermano, como un salvavidas, como aquel que se lo va a arreglar todo. Y puede ser, hermano, Dios, Jesús es completo, Él puede hacer lo que sea, pero no es el método correcto. No es el método correcto. Porque es ahí en donde, hermanos, radica el problema del ser humano. El problema de esa persona, lo que tiene en realidad el problema de esa persona es el pecado que esa persona tiene en su corazón. Porque lo tiene enemistado con Dios. Enemistado con Dios lo tiene. Es necesario ver nuestras faltas a través de la santidad de Dios para darnos cuenta del pecado que hay en nosotros. Le voy a hacer una pregunta porque todavía lo miro así como que, hermano Juan ahí está como perdido. Pues si es que esa víctima es la que ocupamos nosotros. ¿Por qué usted cree que los psicólogos, hermanos, están haciendo plata allá afuera? ¿Por qué cree? Porque las personas estas mismas llegan con el mismo problema sentimental. Viene el psicólogo, hermanos, y como ellos el pecado lo ven de un punto psicológico, pero la Biblia lo ve de un punto espiritual. La Biblia lo ve de un punto espiritual. El pecado no es un concepto social. Muchos lo tienen, así lo tienen allá afuera. Que ahora ya el pecado hasta le están cambiando de nombre, ya no es pecado. No, tuviste fallas, sos un humano y vamos para adelante, busquemos el psicólogo. Pero ¿qué pasa, hermano? El pecado es cometido por los hombres y muchas veces contra la sociedad. Pero el pecado no puede definirse en términos humanos ni sociales. No se puede definir así. Nunca sabremos lo que realmente es el pecado si nunca lo vemos desde el punto bíblico y bajo los términos de Dios. Nunca vamos a saber lo que es el pecado si no le enseñamos a las personas cuáles son las normas que Dios puso acerca del pecado. Si no, hermano, lo que vamos a estar haciendo, como dijo un pastor, estoy leyendo un libro que habla acerca de la predicación. Dice que la predicación es lo más importante de la iglesia. Dice, pero la predicación del verdadero evangelio, dice. Porque mucho lo que estamos haciendo, dice, es aconsejando, sobándole la espalda y diciéndole que todo va a estar bien, cuando en realidad el problema ese es su corazón, es el pecado que tiene en su corazón. Eso es, por ejemplo, dice, cuando un enfermo va al hospital y hay un doctor, dice, y ese doctor no quiere ver a la gente sufrir. Y esa persona lleva un dolor abdominal fuerte y le dice, no te preocupes, te voy a quitar el dolor. Le pone una inyección de morfina y el dolor se le pasa. Pero el doctor sabe que esa persona va a regresar a la siguiente semana. ¿Por qué? Porque el dolor está ahí, solo que se lo calmó. Luego viene a la siguiente semana, vuelve ese enfermo, doctor, me vuelve a doler. Y el doctor no quiere verlo sufrir, le vuelve a poner otra inyección. ¿Usted cree que él está haciendo algo bueno? No, lo está matando. Porque el problema que puede tener ese muchacho es apendicitis y se le explota, lo va a matar. Así muchas veces pasa, hermanos, cuando se predica un evangelio de psicología moderna. Por eso muchas personas reciben el evangelio el domingo, se van para sus casas eufóricos, llenos de alegría, con todo el campeón encima, y luego a medida va pasando como que se les va bajando y luego tienen que regresar al próximo domingo porque no tienen una base, no tienen un fundamento del verdadero evangelio. No saben, no conocen. Les venden un evangelio que no es bíblico, que no es correcto. Ve, entonces lo que están haciendo ahí es matando a esas personas. Hay veces, hermano, uno escucha mensajes en YouTube o en Facebook, ¿no? Pues porque uno quiere escuchar y ver, conocer, ¿no? Ir aprendiendo. Pero hay veces, hermano, uno escucha esos lugares y uno parece que estuviera en un restaurante, porque presentan a Jesús, hermano, como a la carta. Le dice, ¿qué tiene? No, que no tengo trabajo, no se preocupe, venga. ¿Usted qué tiene? No, que me dejó la señora, venga, pase adelante. ¿Usted qué tiene? No, que estoy enfermo, pase adelante. No, que, hermano, y tratamos de vender a Jesús de esa manera. Tratamos de vender a Jesús de esa manera. Sabemos, hermano, de que Jesús nos ha prometido, hermano, que en Él vamos a tener alegría, vamos a tener gozo, vamos a estar bien. Pero eso no es, hermano, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es enseñarle a la persona quién es Dios, número uno, cuál es su condición, que está enemistado con Dios por su pecado, y luego mostrarle a Cristo. Pero el problema está, hermano, que no hacemos eso.
La persona, por eso muchas personas quieren irse al cielo sin no saber nada de Cristo. No, dice, yo Cristo está bien, pero yo sí voy para el cielo. Eso es errado, hermano. Eso no es así. Muchas veces se ofrece un Cristo, hermano, que solo le hace la vida más fácil a la persona. Este es un Cristo imaginativo, imaginario, no existe ese Cristo. Mire lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis felicidad total. ¿Eso dice? No, dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cómo usted va a confiar en alguien que no conoce? Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Por eso es necesario conocer de Cristo. Pero si el predicador, hermano, el evangelista le está vendiendo un Cristo imaginario, usted no tendrá una base en donde encontrar una salvación verdadera. No la encontrará. Por eso mucha gente llega a las iglesias, hermano, y por una puerta entra y por otra se sale. ¿Por qué? Porque al principio le ofrecieron a un Cristo que no existe. Cuando vinieron y vieron de que no, siguen con la misma deuda, siguen enfermos, siguen tristes, la moral baja, la autoestima cada vez más chiquito. No, dice, yo mejor me voy. Porque esto no es así, hermanos. Cuando usted conoce a Cristo de verdad, dice que es una explosión en su corazón. Usted cambia. Usted ya no le importa si está enfermo, si tiene deudas. Usted, hermano, se enfoque en que ahora usted es una nueva criatura. Claro, sin olvidar sus responsabilidades. Pero todo eso pasa a un segundo plano cuando usted realmente conoce al verdadero Cristo. Es muy importante reconocer, hermano, la verdadera condición espiritual. Y que sepan que su pecado los tiene separados de Dios. El pecado, hermano, separa a la humanidad de Dios. De modo que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es cuando le hablemos a una persona de Cristo, es enseñarle quién es Dios. Segundo, cuál es su condición. Estás separado de la gloria de Dios. Estás caído. ¿Ves? Estás apartado. Ahora, punto número 3, hermanos. El evangelio es un mensaje que habla acerca de Cristo. Ahora sí vamos a hablar de Cristo. Primero estábamos hablando de Dios, luego estábamos hablando del pecado. Pero si ve que no podemos separar el pecado a Cristo del pecado, porque cuando somos pecadores, nuestra salvación es Cristo y eso no lo podemos despegar. Él es nuestra salvación, no podemos, ese es un mensaje que tiene que ir conectado. Cristo es el Hijo de Dios, ¿cuántos sabemos eso? Encarnado, Cristo es el Cordero de Dios que murió por el pecado, Cristo es el Señor resucitado, Cristo es el Salvador perfecto y total, hermano, no necesitamos nada más. Es necesario, hermano, destacar acá unos puntos importantes. No podemos presentar, escucha, a la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. Lo que muchas personas dicen por ahí, escuche bien, que muchas veces uno sale a evangelizar y trata de explicarle a la persona que es Cristo. Dicen uno, no, dice, a la persona no tenemos que decirle, no tenemos que entrar en temas doctrinales o cosas difíciles para explicarles quién es Cristo. Solo dígale que Cristo le ama. Pero todo el mundo sabe eso, ¿o no? Todo el mundo sabe eso, que Cristo le ama. Pero esa persona, ¿hay algún impacto en su corazón? No. Muchos dicen que son cristianos y después se ponen a cantar canciones del mundo, pues. Les preguntan en los shows cuando llegan, y usted, no, yo soy cristiano, dice, que Dios les bendiga. Dice. Y suena la banda, dice, ¿de qué estamos hablando? Eso no cambia a nadie, hermanos. Es el evangelio, la palabra de Dios que cambia al ser humano. Y que lo único que necesitamos es hablar de Jesús, dice, como aquel hombre que nació en Israel y que iba haciéndole el bien a la gente, resucitando a los enfermos. Y lo mismo va a hacer por ti, no te preocupes. Eso piensan muchas personas, pero ese no es el evangelio, hermanos. Está lejos de la verdadera realidad y lo único que hace es desconectar la verdad de Jesús. Lo desconecta porque el verdadero Jesús no es así, no es así. La verdadera figura histórica de Jesús, hermano,
no adquiere sentido, escuche bien, hasta no saber de la encarnación de Él. Por eso hay muchas personas que no creen en Jesús encarnado, no creen en Él, ¿ve? No creen que Él fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso lo aprendí en el discipulado la semana pasada, lo invito, por cierto. Porque antes cometíamos el error de decir que era 100% hombre y 100% Dios, y decía, eran 200 entonces. Y como no podíamos decir 50 hombre y 50 Dios, no. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Hijo hecho hombre, hermano, para salvar a los pecadores de acuerdo al propósito del Padre. Tampoco tiene sentido la vida de Jesús hasta que uno sabe la expiación y que todo lo que Él vino a hacer aquí a la tierra fue para el beneficio de nosotros como seres humanos. Y no sabría uno en qué base acudir hasta no saber de su muerte, su resurrección y su posición celestial. Todos sabemos que Jesús estuvo en esta tierra, murió, pero resucitó, hermano, y está sentado a la diestra del Padre. No podemos obviar, no podemos omitir todas esas verdades a la hora de presentar el Evangelio. No podemos. Hay otro extremo, hermanos, es presentar a Jesús dejando por fuera que Él pasó por esta tierra. ¿Ves? Con la necesidad de presentar a Jesús, a las personas llegamos y le decimos a la persona, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Estás arrepentido? Pero ¿a qué Cristo va a aceptar esa persona si no lo conoce? La palabra de Dios, hermano, dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿y el oír el qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se acuerda aquel etíope donde iba en su carro? Y dice que iba leyendo Isaías 53, parece que iba leyendo. Y Felipe se le apareció por ahí y le dijo, ¿y qué lees? ¿Entiendes? Y le dice, ¿cómo me voy a entender si nadie me explica? Y vino Felipe y le explicó lo que iba leyendo. Y dijo él, ¿y qué necesito? No, vente, vamos a las aguas. Él iba leyendo. Hermanos, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere, hermano, en la vida de nosotros. Ya lo vimos que en su soberanía como Dios, nosotros estamos sujetos a su voluntad. Pero hermano, eso de decirle a la persona de primeras a primeras, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere reconocer a Cristo? Y esas aceptaciones multitudinarias que se hacen, grandes gente, multitudes que pasan 100, 200 a aceptar a Cristo, un Cristo que por primera vez lo han escuchado. Hermanos, déjeme decirle que son dudosas. Mire que hay un pastor muy famoso, no me acuerdo quién fue, que él mismo reconoce en donde pasaban miles de personas a aceptar a Cristo. Y él mismo reconoce y dice, de esas personas les puedo asegurar que tal vez uno sigue todavía siendo cristiano. Billy Graham. ¿Por qué? Porque no podemos presentar a un Cristo que no conoce. ¿Cómo va a aceptar a alguien a un Cristo que nunca ha escuchado de Él? Es importante, hermanos. Por eso nosotros como cristianos somos llamados al estudio. Porque si aquel que no es cristiano no conoce de Cristo, yo como cristiano se lo debo de presentar, ¿correcto? Pero si yo como cristiano ya no conozco de Él, peor aquel. Es como un ciego jalando a otro ciego. ¿Y saben quién es el rey de los... quién es un rey en un mundo de ciegos? El tuerto. Sí, porque se mira con un ojo. Por eso es muy importante nosotros, hermanos, que aprendamos de la Biblia. Porque si no, ¿a qué Cristo le vamos a presentar? ¿Qué Cristo le vamos a enseñar a estas personas? Y desafortunadamente, hermanos, esto es lo menos que se predica en estos días. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar el evangelio bíblico. A la gente no le gusta estos temas. Si llega alguien acá por primera vez y escucha un tema de estos, dice, no, dice, es que estos están muertos. Miren los que hasta dormidos están todos. Ese hermano Juan los durmió a todos. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio bíblico es, mire, por eso le digo que nosotros, como ya nacidos de nuevo, seguimos escuchando el evangelio bíblico. Cada domingo que venimos, seguimos escuchando el evangelio. Seguimos escuchando la palabra de Dios. Óigame bien, siguiendo hablando acerca del ministerio de Cristo.
Dice acá, y si nos ponemos estrictos en esta doctrina, en la doctrina de la expiación de Cristo, porque muchas veces presentamos a la persona a un Cristo de que así, rapidito, ven, acepta a Cristo, vente, yo te llevo. Y como hay muchos lugares, pues, decir que de esta mitad para acá, esto yo los invité y aceptaron a Cristo, esto yo lo gané para Cristo, es de buena onda. ¿Ve? Entonces muchas personas hacen eso, van a la esquina, agarran, que eso no está mal en algo general, pero a la hora de impartir el evangelio debe ser bien específico, hermanos. Si nos ponemos estricto, hermano, el objeto de la salvación, el objeto de la fe salvadora no es la expiación, no es la expiación, sino el Señor Jesucristo, quien hizo la expiación. Jesús es lo más importante de todo el mensaje de la salvación. Si ve de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Nosotros venimos a adorarle a Jesús, porque Él fue el que nos dio la salvación. Por eso es que muchas personas, hermano, cuando nosotros le presentamos un evangelio de que vente, vamos rápido, vámonos, acepta a Cristo, sí, acepta, sí, levanta la mano, vamos, dale. Por eso es que esa gente no quieren a Cristo. Ellos lo que quieren es irse para el cielo. Hay un muchacho que yo hablo mucho con él y le digo, no, mira, lo que pasa es que la historia dice, y me dice, a mí, ¿qué me importa la historia? Dice, imagínese, hermano, me dejó callado. Yo lo que quiero es la hora, dice. Le digo, pero es que dice un dicho por ahí que el pueblo que ignora su historia tiende a repetirla, los mismos errores. Sí, pero yo no quiero saber la historia, yo quiero el ahora. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano. La gente no quiere conocer a Cristo, pero sí quieren sus bendiciones. Si quieres ir al cielo, no, dicen que por allá van a andar en las calles de oro, en el mar de cristal. Pero usted les pregunta de Cristo y no conocen a Cristo. En el primer momento de dificultad se van huyendo. En el primer problema que tienen salen corriendo porque no conocen al Cristo de la Biblia. En Hechos 6:31 dijo Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es por eso que tenemos que predicarlo a Él, hermano, en toda su gloria. El trabajo de nosotros como cristianos, hermano, es hablar de Jesús. Y el trabajo de salvarlos es de Él, porque Él murió por las almas, no usted ni yo, murió el Señor Jesús. Vamos a ver el cuarto punto, hermano, ya vamos terminando. Despiértese en el cuarto si se durmió en el primero, en el segundo, en el tercero. Codee el que tiene al lado, despiértese en el cuarto. Ya vimos que el evangelio nos habla de Dios, nos habla del pecado y nos habla de Jesús. Ahora también el evangelio, hermano, nos llama a un llamado a la fe y al arrepentimiento. Cuando una persona es expuesta, hermanos, al conocimiento de Dios, se le dice quién es Dios, aunque no lo crea, hay personas allá afuera que ignoran quién es Dios. Ignoran, bueno, sí, es que el Dios como título sí saben quién es. No, todo el mundo confía en Dios como el título, pero no en realidad el Dios de la Biblia. Dios como creador, como que Él sustenta toda la tierra. Él dice en Joel que Él camina sobre las nubes y cuando camina, dice que Él camina sobre el cielo y las nubes son el polvo de sus pies. Cuando la gente, hermano, no conocen a ese Dios, a la gente se les es difícil. Se les es difícil porque mucha gente está acostumbrada a los dioses pequeñitos, a los dioses que le venden en el mercado. Entonces es importante que nosotros le presentemos al Dios de la Biblia, al Dios santo. Muy importante eso. Muy importante hablarles de la santidad de Dios. Vamos a ver el cuarto punto y es que el evangelio hace un llamado a la fe y al arrepentimiento. Dice en Hechos 17:30, búsquelo por favor. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los que escuchan el evangelio, hermanos, son llamados por Dios a arrepentirse y a creer. No hay nadie que va a poner excusa. No hay nadie que va a decir, no, a mí no se me ha predicado el evangelio. Yo nunca supe de ti, Dios. No, sabemos que en Salmos habla de que Dios nos habla por la naturaleza, nos habla, hermano, por la ley moral por la ley que está escrita en nuestros corazones, nos habla a través de su palabra.
No podemos nosotros tener excusa y decir de que nunca hemos escuchado de Dios. Cuando los oyentes le preguntaban a Jesús de qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, Jesús les respondía: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso está en Juan 6:29. Que creáis en Jesús. Y en primera de Juan 3:23 dice, leemos: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tenemos, hermano, que exponer nosotros, cuando tengamos oportunidad, de hablarle a las personas un evangelio correcto. Por favor, no vendamos a Jesucristo como que anduviéramos vendiendo seguros de vida. Cómpralo ahorita, que si te morís mañana. Hermano, mire, ve, nosotros debemos de presentar a Jesús en todo su contexto de la Biblia. En ninguna de la parte de la Biblia usted escucha estas preguntas a Pedro: ¿y tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Hermano, dice que la gente, después de escuchar el mensaje, corrían a aceptar a Cristo, a buscar a que ellos oraran por ellos. Corrían, dice, a convertirse a Cristo. Él no se paraba y preguntaban y dice: le voy a dar chance. ¿Alguien quiere pasar a aceptar a Cristo? Ya, imagínense, ponen a Jesús en una posición como que pobrecito, yo voy a pasar porque si no Jesús. Hermano, no es así, hermanos. Nosotros, usted cuando tenga oportunidad de hablarle a alguien, empiece explicando quién es Dios. Y si no le dio tiempo de terminar ese día, otro día va a tener otra oportunidad. Pero no le diga a esa persona que Jesús le va a resolver sus problemas de la noche a la mañana. Número uno, va a quedar mentiroso usted y va a ser mentiroso a Dios, porque en la Biblia no dice eso. Para que cuando esa persona, hermano, proceda al arrepentimiento, lo haga consciente de lo que está haciendo, con un conocimiento, hermano, con una fe salvadora. ¿Ve? ¿Usted cree a aquellas personas que le predicaban en el evangelio, que se los tenían que predicar y luego decirles, pero tienen que quedar calladitos, porque si los agarran, los decapitan? ¿Se imagina usted eso? Y esas personas les predicaban el verdadero evangelio. Esas personas pudieron haber dicho: no, hombre, si yo para ser cristiano ahorita y salir y que me agarren y me vayan a volar la cabeza allá afuera, o me vayan a tirar a los leones, no, mejor no, quédate con tu mensaje y yo me voy. No, hermanos, lo que pasa es que el evangelio, dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación. Y esa palabra salvación no es terrenal, esa palabra salvación es espiritual, hermanos. Jesús nos vino a salvar del pecado. Estábamos condenados a la separación eterna de Dios. Y Él nos vino a dar salvación a nosotros por su mensaje, con su vida. No podemos omitir ninguna parte, hermano, de la vida de Jesús. Ni su obra como ser humano que estuvo en esta tierra, ni su obra como redentor, hermano, para nuestra vida. Él es el propósito por el cual usted está sentado ahí, calladito, poniéndome atención. Por eso usted está acá. Porque en usted hay algo, hay un fuego en su corazón por escuchar la palabra de Dios. Muy importante, hermano, que nosotros pongamos en práctica el evangelio de Dios. Porque como que sí es poder y en unos funciona y en otros no. Explíqueme eso. ¿Qué pasó con el C4 aquí? Voló a esta puerta, pero esta, medio. No, hermanos. El evangelio es eficaz para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, hermano. Primeramente dijo ahí para los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos fue dado la palabra de Dios. Ellos fue un pueblo escogido por Dios. Y luego a los griegos, a los gentiles, como usted y como yo. Este es un mensaje hermoso, hermano. Hablar de Jesús es lo más bello que nos puede pasar a nosotros. Porque le debemos nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual. Usted debe de creer en eso. Mire, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos daban su vida, ellos querían dar su vida. Ellos querían dar su vida. Hay uno dice que lo querían quemar y él dijo, no, tírenme a los leones. ¿Y por qué le dijeron? Porque yo quiero que los leones me muelan, porque yo quiero ser como un trigo para ofrenda a mi Señor. Hermano, yo le digo que le dan a escoger, usted no escoge ni los leones, ni la hoguera, ni nada. Dice, yo lo que quiero es irme. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no creemos ni lo que decimos. Eso tiene que estar en nuestro corazón, una convicción en nuestra vida, hermano, para que no lo tambalee que si se queda sin trabajo.
Señor, que si se queda sin hogar, sin carro, que lo dejó el Señor, que la dejó la señora. Dice un proverbio que el impío corre sin que lo persigan. Escuche bien, sin que lo persigan. Pero vino Jesús y dijo, hey, en mí tendréis paz, pero en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad porque yo ya vencí. Es en Él que confiamos, no en lo que vemos. Claro, lo que vemos es lo que nos predomina, hermanos. Es lo que nos predomina y por eso hay mucha influencia sobre nuestra vida. Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra mirada en Cristo, en su palabra, leyendo, escudriñando. ¿Por qué? Porque eso da firmeza a nuestra vida espiritual. Vienen los problemas y usted sigue firme. Vienen las situaciones difíciles y usted sigue firme, creyendo en ese evangelio que es poder de Dios para nuestras vidas. Ya para concluir, hermano, acuérdese que tuvimos 4 puntos. Número 1, que el evangelio nos habla de Dios. Número 2, que nos habla del pecado, nuestra condición, nuestra enemistad que teníamos con Él. Número 3, de Jesús, que Él es el que nos reconcilió con el Padre y nos habla de la fe y el arrepentimiento. Este es un mensaje, hermano, completo para la salvación de un individuo, para la salvación eterna, hermanos. No una salvación temporal, no una salvación hoy sí, mañana tal vez, es una salvación eterna. Por favor, cuando tengamos tiempo de darlo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco, te ruego, te mando que lo hagas bien, que lo hagamos bien, hermanos. No presentemos un Jesucristo ahí medio, no, presentemos bien el evangelio de Él. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, y pasen una feliz noche.